Saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Y tenemos el reto de terminar en el día de hoy con este capítulo 15 del libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un capítulo con una profundidad, con un calado inmenso. Muy difícilmente nosotros podamos en el día de hoy cumplir con lo que sería nuestro propósito de alcanzar cuando menos la parte final de este capítulo. Así que vamos de inmediato a leer alguna parte y a entrar en lo que nos corresponde, pero como les dije, difícilmente nosotros podamos alcanzar la parte final de esto. Ahora vamos a tratar de estudiar la mente del apóstol Pablo en cuanto a la estructura en la que él explica la resurrección de Cristo. Teniendo esto en cuenta, entonces nosotros podemos ver el final del capítulo y amarrarlo al principio de este mismo capítulo. Y así tenemos la idea básica de lo que el apóstol Pablo quiso entregarnos a nosotros en él. Leamos pues a partir del versículo 29, a partir del versículo 35, lo que el apóstol Pablo tiene para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Recuerden la discusión que tiene el apóstol Pablo de cómo es posible que si ya todos están claros en que Cristo resucitó, ¿por qué entonces se dejan influenciar por las otras personas de que no habrá resurrección, sino que ya fue la resurrección, o que la resurrección no tiene sentido, como decían los griegos? Pero está hablando en terreno griego. O sea, esa es la oposición grande que tiene el apóstol Pablo, y es prácticamente el desarrollo de su discurso es este. Así que leamos ahora con eso en mente cómo es posible que ustedes saben que estamos predicando a Cristo y a Cristo resucitado, entonces ustedes dicen que no hay resurrección. Entienden que sí, que Cristo, nuestro Señor, Jesús ha resucitado, pero nosotros no vamos a resucitar. Era más o menos el mismo conflicto que tenían los de Tesalónica, vecinos de Corinto. Tesalónica decían, estaban preocupados, pero Cristo va a venir y si Cristo viene nos va a encontrar vivos, pero ¿qué pasó con nuestros hermanos que están muriendo y los hemos visto morir y Cristo aún no llega? Ya han pasado 20 y pico de años desde la ida a las alturas de nuestro Señor, y en 20 y pico de años se han muerto un montón de nuestros hermanos y nosotros no terminamos de ver que el Señor llega. Nosotros podemos decir ahora lo mismo. Casi 2000 años de que el Señor estuvo con nosotros y se fue a las alturas, y ha habido muchas muertes en esos 2000 años. ¿Y qué pasará con ellos? Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los corintios, y esto es lo que vamos a leer en esta noche. Pero dirá alguno, una preocupación legítima: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? El apóstol Pablo los llama necios. Eso aquí es brutos. 38, 36. En el 35 él hace la pregunta, para que vean la estructura en la que es lo que vamos a debatir en el día de hoy, la estructura en la que habla el apóstol Pablo para explicarnos claramente las cosas. Vuelvo al versículo 35.
Pero dirá alguno, una pregunta legítima: ¿cómo resucitarán los muertos? El problema aquí era ¿cómo? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, la respuesta del mismo apóstol Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Veamos un grano de maíz, que nosotros todo el mundo lo conoce, una habichuela. Uno siembra el grano de maíz o siembra la habichuela y lo que salen son habichuelitas. Entonces veamos la lógica del apóstol Pablo. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero cuando Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, no toda carne es la misma carne, de la misma manera, sino que una carne es de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Vamos al versículo 42 en unos segundos. Así también es la resurrección de los muertos, versículo 42. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y, como dijo hace ratito, hay también cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma celeste, viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego vendrá lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, así también, que significa tales, así también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, todos nosotros traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Bueno, pues lo que nos resta hasta llegar al final de este capítulo es ver cuál es la estructura que usa el apóstol Pablo para enseñarnos la verdad a la que él quiere llevarnos. Al contestar estas preguntas que el apóstol Pablo veía como lógicas, como muy naturales, pero desde el punto de vista de él, eran preguntas que tenían una fácil explicación, que tenían una vinculación con lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos a cada momento. ¿Quién no ha sembrado un árbol, una matita? ¿Y quién no ha visto en sus estudios de la secundaria, de la primaria, cómo se transforma esa matita
trayendo todo lo que necesita en el árbol que posteriormente dará los frutos que tendrán esas nuevas semillas. ¿Quién no los conoce? Bueno, pues el apóstol Pablo, podemos ver a través de todo este capítulo 15, que es una verdadera joya, la forma en la que el apóstol Pablo aporta para nuestro conocimiento. Y para ello vamos a ver, lo más rápido posible, el empleo de la lógica de Pablo. Él mezcla de una manera extraordinaria algunas pinceladas de lógica con algunas revelaciones que no están tan claras para nosotros. Pero el apóstol Pablo de alguna manera nos quiere enseñar lo que ya él vio cuando estuvo en las zonas celestes. Vamos a hacer un par de ejemplos. Versículos del 12 al 20. Pero si se predica que el Señor resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Comienza el apóstol Pablo a usar la lógica con los de Corinto. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso es lógico. Si excluimos que hay resurrección, entonces no hay manera de que Cristo haya resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ese es el punto focal de todo este capítulo 15, que tiene que ver con la resurrección. Absolutamente, de principio a fin, tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor. Y somos hallados falsos testigos aplicando la lógica. Entonces somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Pero acabamos de decir que si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si nosotros comenzamos a decir por ahí que Cristo resucitó, entonces estamos hablando vana palabrería. Hemos testificado, hemos hablado, hemos dicho que Dios resucitó a Cristo, pero Cristo no resucitó, según esa lógica. Si es verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, otra vez usa la palabra vana. Es la tercera vez que la usa, es la segunda vez para significarnos que nuestra fe es vana. Y si nuestra fe es vana, aplicando la lógica formal, entonces nosotros seguimos cargando con nuestros pecados. Porque lo único que garantiza que nuestros pecados fueron quitados de nosotros y puestos en el Cordero es que el Cordero resucitara. Y aquí dice, versículo 18, como respuesta a la pregunta que inicialmente se hace en el versículo 12, entonces también los que durmieron con Cristo, si Cristo no resucitó, están perdidos. Perecieron definitivamente. No hay nada que buscar ahí. Finalmente, en el versículo 19 dice, si en esta vida nosotros solamente esperamos a ese Cristo que acabamos de decir que no resucitó porque los muertos no resucitan, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nosotros damos asco, damos pena,
si es verdad que Cristo no resucitó. Somos los más dignos de pena, dice el apóstol Pablo. Él, a partir del versículo 21, que fue lo que leyó mi hermano don Manuel, nos aclara que realmente Cristo sí ha resucitado y que ha tenido testigos de esa resurrección. Y nos dice que esos testigos de la resurrección son capaces de ofrendar su propia vida, en palabras del apóstol Pablo, para que vean que sí estuvieron presentes en la resurrección. Y aquí siempre el apóstol Pablo, no solamente en el capítulo 15, lo vamos a ver en el 14, lo vamos a ver en el 16, que es el capítulo final de Primera de Corintios, igual que en Romanos capítulo 14 y capítulo 15. Utiliza esta estructura para enseñarnos. Hemos visto que el uso de la lógica nos conduce a algún punto. Y después del uso de la lógica hay una revelación en el versículo 23. Leamos pues. Volvemos y leemos el versículo 21. La lógica. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ya él lo había expresado anteriormente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Uso perfecto de la lógica. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí es pura lógica. Ahora el apóstol Pablo introduce un segmento de revelación, algo que no se deduce de la lógica, pero que el apóstol sabe por experiencia. ¿Qué es esto? Pero cada uno en su debido orden. Todos vamos a resucitar. ¿Y cuál es el orden en el que se presenta esa resurrección? ¿Quién me lo puede decir a partir de la semilla, de lo que hemos sembrado como semilla? ¿Quién puede sacar cuál es el orden de la resurrección? Pero no hay un orden en cuanto a cuáles semillas se sembraron primero, cuáles están vivas, no hay eso. Entonces, no podemos a partir de la lógica de la siembra sacar las conclusiones de cómo será. Entonces, Pablo aplica un pedazo de revelación aquí. Y dice, ¿cuál es el orden? No solamente lo aplica aquí, sino que lo aplica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya él lo había dicho previamente en la carta a los de Tesalónica. Primero, los que fueron sembrados. Después, los que todavía no han sido sembrados, sino que se encontraron con vida delante del Señor. Vamos a leerlo acá. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias. Hay una discusión teológica hermosa en cuanto a esta expresión del apóstol Pablo. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento y una fiesta que yo he predicado inclusive en otras ocasiones, que es la fiesta de las primicias, la fiesta de marzo, que acaban de pasar para los judíos. ¿Por qué? Porque entre marzo y abril ya las matitas comienzan a dar frutos. Y más que nada el trigo. Recuérdense que él hace alusión, el apóstol Pablo hace alusión al trigo, porque era algo que estaba muy vinculado a la vida de los hebreos y a la vida del Medio Oriente y Grecia en sentido general. Entonces, en la fiesta de las primicias, ¿qué se hacía? Se buscaba
en los campos, tanto de los frutos como de los granos, se buscaban las hojas, los frutos, que estuvieran más adelantados. Y se escogía para presentarlo delante del Señor por el sumo sacerdote, se escogía lo que ellos llamaban una gavilla. Y está en el libro de Levíticos también, y en el libro de Números. Está cómo se tenía que presentar eso de las primicias. Y lo hermoso de esto es que nosotros leemos Cristo la primicia. Y dice Cristo las primicias. Porque cuando Cristo resucitó, no resucitó solo. Hubo justos que salieron de la tumba también con Cristo, como para formar esa gavilla que el sumo sacerdote tenía que presentar al Señor, de la misma forma que se presenta en el libro de Levíticos, en esa fiesta de las primicias. No puedo ver, está preso con el tiempo. De la misma forma, entonces hubo una colecta para presentarla delante del Señor. Entonces dice, Cristo las primicias como primero. Luego, los que son de Cristo, los que habrán de resucitar. Cuando el Señor llegue, entonces los que resucitan. Luego, al fin, cuando entre el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido, y ahí estaremos nosotros los que habremos quedado, como dice el apóstol Pablo, en Primera de Tesalónica, cuando menos, capítulo 4. No veremos la muerte. La muerte será, en ese punto, será vencida automáticamente. Será desarraigada todo poder de la muerte. En ese punto, a partir de ahí ya no habrá más muerte. Aquí el apóstol Pablo, en su revelación, nos muestra cosas que nosotros no podemos ver. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en la relación del Hijo que vino a ser sacerdote? El Hijo es al mismo tiempo la ofrenda y el sacerdote que hace la ofrenda al mismo tiempo. Eso lo podemos también ver en el libro de Hebreos, a partir del capítulo 10 del libro de Hebreos. Cristo es al mismo tiempo sumo sacerdote, pero es el cordero, es la ofrenda. Cuando Cristo entra el día 10 del mes de Abib, o el primer día de la semana, en la última Pascua a Jerusalén, Él entra como rey, aun cuando viene montado en un pollino, como dice el Salmo 82. En ese momento, Él es el soberano, es el rey. Pero Él es el cordero que entra a ser sacrificado. Pero Él es el sacerdote que va a sacrificar ese cordero. Tiene las tres virtudes, las tres personas en una sola. ¿Cuál es entonces la relación del Hijo que viene a hacer eso con el Padre, que fue quien lo envió? Entonces, el apóstol Pablo, a partir del versículo 27, nos revela
esa otra parte que nosotros no podemos deducirla por la lógica de Pablo, ni la lógica natural. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea finalmente todo en absolutamente todos. Y el apóstol Pablo vuelve a usar el mismo término. Se usa de la misma manera en los versículos finales. Esto es el versículo 51, del versículo 51 en adelante. Él hace, antes de esto, el empleo de la lógica formal otra vez. Porque, como les dije, viene usando la misma estructura. Lógica, revelación, lógica, revelación, lógica, revelación. Y llegando ya a la parte final, que es lo que nos toca, aplica desde el versículo 42 la lógica. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Y así por el estilo como habíamos leído inicialmente. Y vuelve con otra revelación. A partir del versículo 51. Y dice, he aquí, yo les regalo un misterio. No todos vamos a morir. La preocupación de los corintios era, ¿y si me muero? ¿Y si yo me muero? El apóstol Pablo les dice, por lo que le he explicado anteriormente, le voy a decir un misterio. No todos vamos a morir, pero independientemente de que moramos o no, no podemos llegar a la gloria con este cuerpo. Tiene que haber una transformación. Tenemos que ser transformados. En un momento, dice el apóstol Pablo, así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, desde que se oiga esa trompeta, desde el momento mismo en el que comience a tocarse la trompeta, todos seremos transformados. Qué bueno que fuera hoy. Porque se va a tocar esta trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros los que quedemos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo que hoy tenemos, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es ya la muerte en victoria. ¿Dónde dice eso? En el Antiguo Testamento ya, y yo se los había explicado en alguna ocasión, ya el concepto de resurrección y el concepto de vencer la muerte estaba en el Antiguo Testamento, o está en el Antiguo Testamento. Y ellos lo tienen claro también, los judíos. Por eso les decía la semana pasada que cuando nuestro Señor hablaba con Marta, ella estaba clara y decía, yo sé que resucitará. En el día postrero, cuando se toque la trompeta, Isaías, versículo 25.
Para entender claramente tenemos que leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, aun cuando es solamente el versículo 8 que lo explica. Pero para entender y ambientar este capítulo, vamos a leer Isaías capítulo 25, versículos del 1 al 8. Dice el apóstol: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca más sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de las nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Y algo que cantamos continuamente. Y enjugará el Señor toda lágrima de vuestros rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Así Jehová lo ha dicho. Tiene que ver con el pueblo débil, el pueblo vagabundo, el pueblo errante, el pueblo que no tenía ni siquiera dónde vivir, el pueblo que él sacó de en medio de los egipcios y lo lleva y lo conduce por el desierto, lo hace pasar por 1001. Y luego aquí está prácticamente en forma detallada cómo van a tomar la tierra prometida. Lógico, ustedes no pueden decir esto es revelación de lo que va a pasar con Israel, porque el que lo está diciendo es Isaías, y ya Isaías vio qué fue lo que pasó. Para Isaías esto no es revelación, esto es como decir lo que estuvo pasando, o lo que pasó a través de los tiempos. Esto no fue lo que pasó con Israel al entrar en la tierra prometida, en la tierra en la que fluía leche y miel. Y esto no fue como se derribó el muro de Jericó, como un viento recio que rompió desde dentro para que no se viera que fue que los israelitas rompieron el muro de dentro para afuera. Eso lo vio ya Isaías. Eso no es ninguna revelación. Eso es revelación para nosotros. Esto es nuevo para nosotros. Y sobre todo, para el pueblo de Israel, que ahora ve que en algún punto se terminará la muerte. Que la muerte va a reinar por un problema del pecado hasta que llegue a ese punto precisamente, en el que ya no haya más pecados, pero tampoco haya muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está esta victoria de la muerte? Para ello tenemos que leer en el libro de Oseas, en el capítulo 13, lo voy a leer en la versión que nosotros tenemos acá, pero es un poquito más comprensible, más fácil de entender para nosotros, en el libro, en la Nueva Versión Internacional. Oseas, capítulo 13, el más grande de los chiquitos.
Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, oh sepulcro. La compasión será escondida de mi vista. Lo quería leer en la Nueva Versión Internacional porque, como les dije, es un poquito complicado porque nosotros no manejamos conceptos como redimir. Tenemos la idea, la vaga idea de lo que es redimir. Y cuando el Señor dice acá, de la mano del Seol los redimiré. ¿Cómo aplicamos eso? Vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional. Y yo los libraré del poder del sepulcro y los rescataré de la muerte. El sepulcro tiene poder para nosotros porque nos deja inertes, nos deja inactivos, nos deja sin ninguna capacidad. Y el Señor ha prometido que aun cuando estemos, pero esto es el Antiguo Testamento, lo que estoy leyendo, no es el Nuevo Testamento. Y así lo entienden en el Antiguo Testamento. El Señor ha prometido que aun cuando reposes en el sepulcro, te va a redimir del sepulcro o a rescatar, a traer de la muerte. Eso no tiene otra explicación, eso es sencillo, eso es diáfano. Yo los libraré del poder de la muerte o del poder del sepulcro y los resucitaré de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? El sepulcro no puede contra el poder de nuestro Señor. Hasta algún punto y más de ahí, solo el Señor. Por eso dice, todo lo que era enemigo del Señor, envió a su Hijo para que, haciendo la obra de su Hijo, redima a todos los que Él le dio. Y los que no pueda redimir van a quedarse como estrado de sus pies. O sea, van a quedarse en lo que el Señor pisa. Van a ser pisoteados por el Señor. A los que redimió, los tendrá en su mano. Y a los otros, debajo de sus pies. ¿Y sabe cuál es el último enemigo? La muerte. Aquellos que están en su mano, nunca vieron la muerte, jamás tampoco la verán. Y cuando esto sea sujetado al Señor y el Señor tenga incluso a la muerte como estrado, o sea, parado encima incluso de la muerte, entonces Él lo entregará a Dios. Revelación del apóstol Pablo. Y Dios tendrá en su mano al Señor y a todos los que están en la mano del Señor. Yo espero verme ahí. Se nos ha ido el tiempo. Yo tenía el propósito de... Lo voy a tomar porque no nos lleva casi nada el hacer esta lectura para finalizar con cómo después del discurso del apóstol Pablo, un discurso con tanta claridad y un discurso tan estructurado, sale el punto de partida o la piedra angular del discurso es, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vanidad es todo, si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación
vana es nuestra fe. Pero el apóstol Pablo dijo que él creía en la resurrección. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado. Pablo y los otros apóstoles fueron transformados de cobardes a santos valientes. Solamente por haberse encontrado con el Cristo resucitado. Ellos sufrieron y murieron porque sabían, tenían el convencimiento de que Cristo había resucitado. Esteban murió apedreado. Mientras el mismo Esteban decía: he ahí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Felipe fue crucificado. Mateo se fue a predicar a Etiopía y le arrancaron la cabeza. Jacobo, el hermano del Señor, murió apedreado en la India. Matías también murió apedreado en la misma Jerusalén. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Se dice que tardó 3 días en morir, que su agonía fue de un incalculable dolor. Marcos, arrastrado por las calles de Alejandría hasta que fue despedazado. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo en el circo romano. Tadeo, clavado por innumerables flechas en Armenia, allá en Rusia, para allá arriba. Bartolomé, al igual que nuestro Señor, crucificado. Tomás, traspasado por las flechas y las lanzas de los sacerdotes hindúes en la India. Lucas, ahorcado, colgado de un árbol de olivo en Grecia. Simón el Celote, aserrado por la mitad en Persia, lo que hoy es Irán. A Juan lo dejaron caer en un tonel de aceite hirviente. Milagrosamente se salvó y murió desterrado en una isla que no se sabía ni cómo se comía. Ahí no había nada que comer, no sabemos ni siquiera cómo duró tantos años. Pablo, le cortaron la cabeza en Roma, decapitado. Estos hombres murieron por una sola razón. En ningún momento se negaron a decir que Cristo no había resucitado. La única razón de la muerte de todos, los únicos discursos que ellos tenían, es que vieron a Cristo resucitado. Pasaron de ser cobardes en todos los casos, de ser hombres llenos de errores, a ser santos, que no cometían pecado, y a ofrendar sus vidas por algo que ellos vieron. Finalmente, el apóstol Pablo termina este capítulo, versículo 58. Después de hacer esta explicación extensa en estas palabras. Así que, hermanos míos, manténganse firmes,
constantes. Hagan, ejecuten la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Vana es vuestra predicación si el Señor no resucitó. Dios les bendiga.